Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a La Esquina. Y bueno, gente, el día de hoy estamos en un nuevo episodio de La Esquina Podcast. Y como en los otros dos anteriores capítulos de este podcast, vamos a volver a abundar en una de las series de películas de terror más importantes de los años 80, 90 y 2000 de Estados Unidos y el mundo entero. El día de hoy vamos a analizar la saga de Chucky, la saga de películas de Chucky, de Muñeco Diabólico o de Child's Play, como mucha gente lo habrá podido conocer. Y pues la idea va a ser la misma que con los anteriores capítulos, va a ser analizar cada una de las películas, ver cuál es mejor, cuál es peor, obviamente a mi opinión, y de ahí que ustedes puedan sacar algunas conclusiones, ver si quieren ver las películas, si quieren omitirlas, si quieren ver algunas, si quieren ver otras. Entonces la idea va a ser como más o menos esto, hacer un análisis profundo, teniendo en cuenta también obviamente los efectos especiales, la banda sonora y como el argumento central de la película. Entonces vamos a comenzar obviamente por la primera película que sacaron de esta saga, que salió en 1988 y se tituló como Muñeco Diabólico. La película comienza con una persecución policial hacia un asesino llamado Charles Lee Ray. El asesino, además del nombre de pila, es apodado como el estrangulador de Lake Shore. No se sabe muy bien en la primera película cuál fue el crimen del que estaba huyendo, pero termina por refugiarse en una tienda de juguetes que tiene bastantes ejemplares de un nuevo juguete muy novedoso, muy famoso, llamado los muñecos Good Guy. Estos muñecos hablan, funcionan por medio de pilas y pues son muy famosos entre los niños de aquella época. Al parecer, este asesino, al ser acribillado, pues intenta salvar su vida por medio de un ritual vudú en el que intercambia su alma con el cuerpo de uno de los muñecos que se encuentra en esta tienda. Seguidamente nos presentan al protagonista, que va a ser el punto central de la película, que se llama Andy, un niño de 6 años, y a su madre, la cual es una señora que no es para nada adinerada y vive prácticamente con lo justo. Este niño Andy al parecer es muy fanático de la línea de juguetes de los muñecos Good Guy. Siempre le dice a su madre que quiere uno de esos juguetes, pero siempre le dan ropa y regalos que a un niño de 6 años no le hacen como mucha ilusión. Por lo que su madre quiere hacer feliz a su hijo y decide por comprar un muñeco de estos Good Guy, pero de segunda mano, que le vende un ropavejero. Al parecer el muñeco que compra la madre termina por ser el que está poseído por el alma de Charles, y pues ahí es donde va a comenzar todo el pseudo terror que vamos a ver en esta cinta. Al llegar a casa, la madre le regala a Andy el muñeco Good Guy y este empieza a hablar, empieza a decir que su nombre es Chucky. Por si ustedes no saben, Chucky es el apodo que tenía Charles Lee Ray antes de morir, era conocido también como Chucky. Entonces, bueno, empiezan como a ver cosas raras, ya que Andy dice que el muñeco le habla por las noches, que el muñeco le dice bastantes cosas groseras, bastantes insultos, dice que Dios no existe, que Dios es una invención, y también dice muchas cosas grotescas del infierno y cosas que un muñeco normal comprado en una tienda normal nunca diría. Por esto, el muñeco Chucky empieza a dar ciertos motivos de sospecha. Por ejemplo, en una ocasión, la niñera de Andy, que se llama Maggie, lo encuentra viendo las noticias sobre el asesinato de Charles Lee Ray. Esto es bastante curioso, ya que Andy tiene prohibido por Maggie ver las noticias muy tarde en la noche. Y esto también iba para el supuesto amigo de Andy, que es el muñeco. ¿Qué pasa? Que Maggie, después de haber reprendido a Andy, encuentra al muñeco solo frente al televisor viendo las noticias. Por lo que ya ahí se puede como ver ciertos tintes de que algo no va muy bien, de que algo está bastante mal, sea con el muñeco o sea con Andy. Transcurre el tiempo y hay un momento en el que Andy ya está completamente dormido y el muñeco sale del cuarto de Andy y empieza como a hacer ciertos estragos en la cocina. Derrama la harina, deja ciertas huellas y Maggie, la niñera de Andy y amiga de la madre de Andy, se preocupa ciertamente pues por lo que está pasando, entonces decide como ir a investigar. ¿Qué pasa? Que aquí Chucky asusta muy fuertemente a Maggie y le pega un martillazo en la cabeza, desconcertándola y haciéndola caer desde una ventana de unos 5 pisos de altura y cae encima de un auto, por lo que Maggie muere instantáneamente.
Lo que pasa es que la policía va hacia la casa de Andy, la madre de Andy todavía no había llegado y entonces empiezan a investigar qué fue lo que había pasado con Maggie y por qué había caído desde esa altura tan alta, por qué había atravesado la ventana. Empiezan a investigar y creen que es un suicidio, pero poco después encuentran unas huellas en la harina que había derramado Chucky. Chucky tiene unas suelas muy características del muñeco Good Guy, de la marca de muñecos Good Guy. Pero aquí lo interesante es que Andy también se había comprado esos zapatos, ya que a él, como es demasiado fanático de esta línea de muñecos, quiere parecerse a ellos. Entonces se compró la ropa de los muñecos y los zapatos de los muñecos para parecerse a ellos. Esto hace que inmediatamente el principal sospechoso de la muerte de Maggie sea Andy. Entonces ahí ya empezamos como a ver este plan macabro de Chucky de querer inculpar a Andy por ciertos crímenes. Después de que interrogan a Andy, Andy dice que el culpable del asesinato era Chucky, que Chucky le había contado que él había matado a Maggie y que supuestamente Chucky había dicho que ella era una perra y que merecía su destino. Esto enoja demasiado a la madre de Andy y lo reprende fuertemente, pero lo que la madre de Andy no sabía era que él estaba en efecto diciendo la verdad. En ese punto ya las cosas estaban muy raras con Chucky y con Andy, pero la gota que colma el vaso es cuando Chucky obliga a ir a Andy a visitar a un ex compañero de Chucky. Este ex compañero lo había abandonado al principio de la película en un auto y lo había dejado a su suerte contra el policía que le dio muerte. Es lo que pasa, que Chucky juró venganza contra este compañero e hizo ir a Andy hacia la casa de este compañero que se llamaba Randy. Lo que pasa es que Chucky, tras una jugada muy inteligente, abre el gas, la fuente de gas de la casa de su compañero, y su compañero mete un disparo, por lo que toda la casa vuela en pedazos. ¿Qué es lo que pasa? Que poco después la policía llega y encuentran a Andy exactamente en la escena de ese crimen. Entonces aquí ya las cosas están demasiado turbias, ya que Andy es culpable entonces de 2 asesinatos y no precisamente muy pacíficos, 2 asesinatos muy fuertes con unas muertes muy grotescas, y es muy improbable que un niño de 6 años haya sido el culpable de esto, por lo que lo dejan en observación para que puedan determinar si es culpable o no. Tras dejar a Andy en observación, su madre, la madre de Andy, vuelve a casa con el muñeco y ella está ciertamente muy preocupada por lo que Andy dice, ya que es muy raro que Andy, con tan corta edad, mienta en circunstancias tan críticas como lo son 2 asesinatos. Aquí en este punto es cuando la madre decide revisar bien a Chucky, ver si hay algo malo con él, y descubre que el muñeco estuvo actuando por su cuenta, ya que no tenía ningún tipo de batería que lo pudiera impulsar. Por lo que todo lo que el muñeco había manifestado, todos los sonidos que había lanzado, todos los diálogos que había tenido con Andy, habían sido sin ningún tipo de batería, por lo que ya era muy raro, y entonces la mamá de Andy se dio cuenta que Andy tenía razón. Tras descubrir esto, la madre de Andy le dice todo al policía, pero este no le cree. Va a donde está el ropavejero que le vendió pues el muñeco a la madre para que este lo confirmara, y este dice que el muñeco lo encontró junto a la tienda que Charles Lee Ray había tomado como fortín, junto a la tienda en que Charles Lee Ray había muerto. Entonces el policía, que fue el mismo que le dio muerte a Charles Lee Ray, se queda muy impactado y decide ir a investigar un poco más por su cuenta. Se mete en un carro y es atacado por Chucky. Entonces aquí ya está el punto en el que ya el policía y la madre le creen totalmente todo a Andy. Tras atar también bastantes cabos, el policía y la madre de Andy decidieron ir a donde un chamán, a donde un maestro vudú al que Chucky poco antes de morir había acudido bastante. Este chamán fue el que le enseñó a Chucky a traspasar su cuerpo. Entonces decidieron ir a interrogarlo, pero fue demasiado tarde, ya que al llegar a donde dicho chamán, Chucky ya se había adelantado y lo había asesinado. Algo que le dice el chamán a Chucky es que él se estaba volviendo humano, que mientras más tiempo estuviera en ese cuerpo, en el cuerpo del muñeco, más tiempo se iba a familiarizar con él y se iba a convertir poco a poco en humano, y que no iba a poder nunca jamás salir de ese cuerpo. Entonces le dice que debe traspasar su alma al cuerpo de la primera persona a la que Charles le contó su secreto de que en efecto estaba vivo. Esta persona era Andy,
por lo que Charles se puso en busca de Andy para traspasar su alma al cuerpo de Andy. Después de eso, como ya dije, llega la madre de Andy y el policía. Entonces aquí el chamán dice que la única manera de detener a Chucky es disparando en su corazón. Es entonces cuando Andy también se puede escapar del lugar donde le estaban haciendo los interrogatorios, ya que estaba viendo que Chucky estaba llegando por él. Entonces Andy escapa de ese lugar y llega a su casa, a la casa propia de él. La madre ya sabía que si Andy no estaba allí, iba a llegar a su casa porque era como el punto de reunión de emergencia. Entonces, en efecto, llegan también a casa y comienza la pelea final en donde Chucky quiere apoderarse del alma de Andy y la madre y el policía lo impiden. Aquí es cuando ocurren de los mejores efectos especiales de la cinta. Queman a Chucky, le pegan bastantes tiros, después de que le pegan bastantes tiros y lo queman, llega un compañero policía del detective que está con la madre de Andy, pero este no cree lo que está pasando y es atacado por Chucky nuevamente, y entonces ya le creen de nuevo. Al final, ya el policía le pega un tiro en el corazón a Chucky y terminan con el martirio, pues, del muñeco. Este, en resumen, es el argumento de toda la primera película de Chucky. Bueno, la idea es bastante original y fue inspirada también en varios sucesos. Por ejemplo, el nombre de Charles Lee Ray es inspirado en varios asesinos de la vida real. Charles es obviamente por el asesino Charles Manson. El nombre Lee es inspirado en Lee Harvey Oswald, que fue el que le dio muerte a John F. Kennedy. Y por último, el Ray es inspirado en James Earl Ray, que fue el que le dio muerte a Martin Luther King. Entonces ahí vemos que el nombre de Charles Lee Ray es una amalgama de bastantes asesinos famosos de la vida real. Además, la idea de tener un muñeco viviente se inspiró también en otra historia de la vida real, que es la del muñeco Robert, que en efecto fue un muñeco que supuestamente estaba poseído y que en ese momento está en un museo que también lleva su mismo nombre, el Museo del Muñeco Robert. Pero obviamente no se sabe muy bien si esto es verdad o es mentira, pero fue inspirado pues en ese supuesto suceso. También tenemos que Chucky en esta película es un asesino, un slasher, que es más o menos al estilo de Freddy Krueger. O sea, es un slasher que no es mudo, que es más bien bromista y que hace bastante uso del humor negro. Los efectos especiales, como ya dije, son muy buenos, pero más que todo se destacan a la última parte de la película, en donde se da lugar a la pelea final con Chucky, donde es quemado, donde es tiroteado, donde es decapitado y donde sale toda la sangre y toda esta amalgama de fluidos que componen a Chucky. Ahí se destacan bastante los efectos especiales. Ya la banda sonora es bastante normal, es bastante típica de los slashers de terror de los años 70 y 80, entonces no es muy destacable, pero cumple obviamente con la función. También algo que destacar es que a veces la película se hace bastante lenta por el exceso de trama del inspector y de la madre de Andy. Por esto se soluciona más bien con los planos finales de la película, o sea, es bastante lenta a la mitad de la película, pero con los planos finales se soluciona bastante el ritmo, ya que te da lugar a bastantes sucesos muy interesantes dentro de la trama. Además, tuvo un muy buen éxito en taquilla y esto dio lugar a una secuela que saldría en el año 1990, que se llamaría El Muñeco Diabólico 2. La trama también está un poco mal estructurada, pero en sí la película es disfrutable. Esta película es la secuela directa de la primera y comienza con una restauración total de los restos de Chucky. Vemos que los dueños de la empresa de Good Guy, de la marca de juguetes, están desconcertados por lo que pasó mediáticamente con todo lo del caso de Andy. Entonces, reconstruyendo el muñeco original, limpian su nombre. Cuando restauran a este muñeco, un hombre muere electrocutado por algunos circuitos que hacen parte de la máquina del muñeco. Esto ya nos deja por entendido que Chucky sigue en el muñeco y que en realidad no había muerto, sino que se había, por así decirlo, deshabilitado. Al volver a restaurar el muñeco, al volver a su estado original, ya podía entonces actuar otra vez y volver a matar y volver a hacer pues los típicos crímenes que hace Chucky. Después de todo este plano de la restauración del muñeco, nos explican que la madre de Andy está en tratamiento psiquiátrico, ya que mantuvo los argumentos contra el muñeco frente a la corte, por lo tanto, pues fue puesta en observación. Andy entonces también cae en un lugar de hogares sustitutos
y explican más del pasado de Chucky. Explican que en realidad antes de que él fuera asesinado había matado a una docena de personas, hecho que no nos dejan saber en la primera película. Bueno, Andy va pasando por varios hogares sustitutos y llega a uno en el que sufre un ataque de miedo, ya que en este hogar han habido muchos niños de por medio y uno de estos niños tuvo un muñeco muy parecido a Chucky, que era de la misma marca de Good Guy, y este muñeco le cae encima a Andy, por lo que es un choque de realidad muy fuerte que hace que Andy prácticamente entre en pánico, lo que nos deja ver que él conserva demasiados traumas por lo que pasó en la primera película con su madre, con su niñera, con el compañero Randy de Chucky, con todos estos asesinatos que lo dejaron de verdad muy marcado. Chucky, pues después de que pasa toda esta restauración, logra volver a ser pues un muñeco totalmente funcional, logra volver a ponerse en pie y averigua dónde es que Andy está viviendo últimamente, ya que él sabe que Andy está en un lugar de hogares sustitutos. Entonces averigua dónde está, averigua su dirección y entra a dicha casa. Al entrar a dicha casa, Chucky se deshace del muñeco falso, del muñeco que no hace nada, del muñeco que estaba originalmente en la casa donde está Andy, se deshace de él, lo entierra en el patio y se hace pasar de nuevo por Tommy, que es el nombre del muñeco inofensivo. Entonces aquí es donde van a empezar a ocurrir cosas raras, donde Andy va a estar como muy al pendiente de lo que pasa con el muñeco, ya que a la vez de que el muñeco está actuando, sus traumas tampoco lo dejan que supere pues lo que pasó. Entonces aquí va a estar como en un momento de tensión en esa parte de la película. Bueno, pues ya en dicha casa donde Andy y Chucky están, por así decirlo, conviviendo, por la noche Chucky amarra a Andy, pero Kyle, que es una compañera de hogar sustituto que tiene Andy, pues Kyle llega por la ventana de la habitación de Andy y pues logra desamarrarlo, pero aún así no le cree que el culpable de que lo hayan amarrado fue el muñeco. Entonces Andy en ese momento siente como mucha impotencia. En este punto, Chucky también está muy interesado en Andy, ya que como se mantuvo en la primera película, Andy es el vehículo que Chucky debe utilizar para volver a ser humano, ya que fue la primera persona a la que le reveló su secreto de que en realidad sí pudo traspasar su cuerpo. Entonces se mantiene como este argumento entre la primera y la segunda película. Después de esto tenemos una escena que es bastante famosa de esta película y es una escena en donde Andy va al colegio, a su colegio nuevo. Vemos que Andy está haciendo pues sus trabajos de niño, sus tareas y le toca entregar su tarea a la maestra. Andy entrega pues la tarea y la maestra ve que en la tarea hay escrita una maldición que era como jódete o púdrete y pues deja a Andy en castigo. La realidad es que esta maldición fue escrita por Chucky con la intención de que Andy se quedara solo en la escuela y así poder traspasar su alma. Lo que pasa es que Andy se escapa y Chucky se ve en un lugar donde está solamente él y la maestra de Andy. ¿Qué hace Chucky? Chucky asesina a la maestra de Andy inyectándole aire y pegándole reglazos. Esta es una escena muy famosa de esta película y a muchos niños les gustó mucho esta escena pues por lo que significaba como el castigo de la escuela, del colegio, de la maestra y como este ajusticiamiento que le hace Chucky de alguna manera a la maestra, por lo cual esta escena fue bastante famosa. Ya en este punto pues Andy tiene muy claro que el muñeco que está en su casa no es Tommy, sino que es Chucky. Entonces él se arma, hace varios planes y terminan los dos peleándose en el sótano. Termina Chucky peleándose con Andy en el sótano y esto hace mucho ruido, por lo que el padre sustituto baja al sótano y pues ve esa escena, algo que lo choca mucho, pero ya al darse cuenta que Andy tenía la razón, ya es demasiado tarde, ya que Chucky lo asesina. Esto hace que la madre sustituta baje y mire pues toda esta horrenda escena de Andy con un cuchillo en la mano y pues el padre sustituto muerto, lo que hierve la sangre a la madre y echa a Andy obviamente de su casa, ya que ella creía que Andy era el que había asesinado a su esposo. Antes de irse del hogar sustituto, Andy le grita a Kyle que todo había sido culpa del muñeco y que se cuidara, ya que ella era la siguiente que iba a morir, igual que la madre sustituta. Entonces Kyle se queda columpiándose en el patio muy pensativa y se topa con que
había un muñeco Good Guy enterrado en el patio. Este fue el muñeco que Chucky había enterrado originalmente. Entonces Kyle como que se pregunta como que, uy, a ver, si este muñeco está aquí enterrado, ¿cuál muñeco es el que está en la casa? Entonces, al preguntarse esto, ella va a la casa, ve a la madre sustituta y se da cuenta de que está muerta, por lo que ahí ella ata cabos y se da cuenta de que todo en realidad sí fue culpa del muñeco, por lo que se va directamente al lugar sustituto donde se encuentra Andy para salvarlo, pero es interceptada por Chucky. Y en ese momento Chucky pues la chantajea, la amenaza y hace que ella misma lleve a Chucky a donde Andy. Ya como en este lugar de correccional, en este lugar sustituto, Kyle llega con el muñeco y Andy como que se da cuenta de lo que está pasando. Después de esto hay ciertas amenazas por parte de Chucky y pues todo esto desencadena en una persecución a media carretera que desemboca en una fábrica de muñecos Good Guy. Ya en esta fábrica, al final, que ya en la parte final es cuando van a esta fábrica, al final hay una pelea que resulta en una de las mejores escenas de muerte de Chucky en toda la saga, en toda su historia. Esta muerte tiene mucha creatividad y además está muy bien lograda. Resulta que Chucky es asesinado de una manera muy creativa, ya que es bañado en plástico hirviendo, también es como desfigurado por las máquinas de la fábrica y al final es llenado de aire y explotado, por lo que es una muerte muy creativa y además los efectos especiales aquí en este punto es cuando reducieron al máximo esplendor. Además también, además de sus efectos especiales también muy buenos, se destaca la banda sonora que también es buena. La película pues ya no se basa en terror puro como en la primera, sino que es más apegado al género slasher, o sea, es más que todo una intención de lograr gore y lograr sorpresa que lograr un terror psicológico muy elaborado, por lo que se identifica más con el género de slashers. Además podemos decir que en este punto la personalidad de Chucky está muy bien definida, a diferencia que en la primera parte. Aquí ya tenemos claro que Chucky va a ser un asesino muy desalmado, que no va a ser un asesino que dé miedo, sino un asesino que cuente bastantes chistes y va a ser bastante carismático. Además, los personajes en esta entrega cumplen con su función de una manera perfecta y se destacan más que todos los personajes de Kyle y los personajes de los padres, ya que pues son personajes muy bien logrados, que tienen una personalidad muy bien lograda y pues dan un muy buen aire a la película, ya que no se basa simplemente en ver a personajes planos peleando contra un muñeco viviente, sino que se basa en una historia bien elaborada en los que todos los personajes tienen algo que aportar a la trama, por lo que es de agradecer. Además, esta película tuvo una muy buena acogida en los cines, por lo que en 1991, un año después del estreno de esa película, se sacó la tercera parte, que se titularía Muñeco Diabólico Parte 3. La tercera película de la saga comienza con un plano de la fábrica abandonada en la que se terminó la anterior película. La reabren y recogen todos los restos que se quedaron de la pelea con Chucky. Entre estos restos está el cuerpo de Chucky, el cual salpica algunas gotas de sangre al plástico nuevo con el que se van a hacer nuevos muñecos Good Guy. Al parecer, esto hizo por arte de magia revivir a Chucky, solamente con untar un poco de sangre al plástico nuevo ya tenemos a un nuevo Chucky. Vemos que los ejecutivos dueños de esta fábrica discuten sobre si vender o no de nuevo a los muñecos Good Guy tras todos los escándalos pues que se originaron y que rodeaban a Andy y al asesino Charles Lee Ray. El presidente pues accede a que sí se vendan los muñecos, ya que eso fue algo del pasado, y pues en honor a la nueva fábrica pues se queda con el primer ejemplar que lance pues la primera tirada de muñecos. Este ejemplar va a ser, como todos lo esperamos, va a ser Chucky. Chucky, ya estando pues con el jefe de la compañía, en casa del jefe de la compañía, causa algunos estragos y pues después lo mata. Chucky pues busca la información de Andy y ve que tiene 16 años ya y que asiste a una academia militar. Chucky después de esto intenta buscar a Andy y se envía a sí mismo hacia la academia militar para poder matarlo o para poder traspasar su alma. Pero sus planes son frustrados por un pequeño niño afroamericano que estudia en el mismo colegio militar y se roba a Chucky. Chucky pues intenta manipular a Tyler, que es el niño afroamericano, y lo manipula y dice que son mejores amigos, dicen que van a jugar, y aquí
ocurre uno de los vacíos o uno de los rellenos de guión más importantes de la película, y es que acuérdense que en la primera película nos dijeron que Chucky se debía traspasar al cuerpo de la persona a la que le haya revelado por primera vez su secreto. Él creía que como en su primer cuerpo se lo había revelado a Andy, tenía que ser a Andy al que tenía que traspasar su cuerpo, pero como él ya tiene un nuevo cuerpo, la persona a la que le debe traspasar su alma es a Tyler, al chico afroamericano, por lo que aquí toda la película se va a basar en el cómo Chucky va a intentar traspasar su alma a Tyler. Andy en un momento de la película ve que llevan cargado al muñeco Chucky, entonces ya él está muy intrigado por lo que pueda pasar con Tyler, ya que le vio el muñeco a Tyler, entonces pues él intenta, como por así decirlo, tratar de salvarlo, pero Tyler no hace ningún caso y se queda pues con el muñeco y dice que Chucky no es malo, que Chucky es bueno y que estaba celoso de él. Como es de esperar, Chucky poco a poco va matando a todos los trabajadores del campo militar, entre ellos pues el jefe del propio campo, al peluquero, que es una de las muertes más malas de la película, y al tipo de la basura, que también es muy mala esa muerte, solamente es cuestión de que lo tiren al tanque de la basura y que el camión haga como ese mecanismo que tiene para comprimir la basura, pero el recogedor estaba adentro, entonces pues queda prácticamente aplastado. Es una muerte muy mala. Después de todas estas muertes vemos que en el campo militar se celebra como una clase de juego de guerra, una competición de guerra, y se utilizan armas de fuego, pero que en vez de munición real, tiene munición de pintura. ¿Qué pasa? Que aquí Chucky, como es un malo muy malo, decide reemplazar la munición de pintura por balas de verdad, lo que causa una masacre en el campo de juego. También, después de esta masacre, vemos que hay una persecución hasta un parque de diversiones. En este punto ya se sabe que Chucky es Chucky, que Chucky quiere el alma de Tyler. Entonces Andy, junto con una amiga que es Da Silva, una amiga que se hace en el campo militar, pues logran salvar a Tyler. Vemos que en el parque de diversiones se sale pues la persecución, y esta persecución desencadena en Chucky haciéndole el ritual de traspaso de alma a Tyler, lo cual es frustrado por Andy y logran en efecto matar después a Chucky. Se destacan también en esta película los efectos especiales, más que todo en la muerte de Chucky y en todas las demás muertes, aunque en realidad las muertes fueron bastante malas, pero por guión, no por efectos. La banda sonora pues cumple con su cometido y pues es no admirable, pero cumple bien con lo que necesita transmitir la película. Además, el género manejado en esta película es cero terror. Se opta por seguir el camino del slasher, más que todo un slasher de tipo bufón, que nos puede recordar más que todas las últimas películas que se hicieron en la cronología original de Pesadilla en la calle Elm con el personaje de Freddy Krueger. Además, se tienen buenos desarrollos de personaje, aunque no muy destacables. Lo mejor de la película fue la muerte que tuvo Chucky, ya que fue rebanado una parte de su cara y después fue lanzado un ventilador que lo despedazó. Tuvo muy buenos efectos esta muerte, pero queda abajo del nivel de la muerte que tuvieron la primera y la segunda película, por lo que se debió mejorar mucho más, pues como todo este tema de efectos, aunque los efectos, como ya dije, fueron bastante buenos. Inmediatamente después de la salida del Muñeco Diabólico 3 sale el Muñeco Diabólico 4, que es titulado como La novia de Chucky. Esta sale en 1998 y ya se orienta la saga más que todo al género del humor. Ni siquiera es un humor terrorífico, sino que es puramente humor. Aquí ya el personaje de Chucky pierde toda la seriedad, ya que con la tercera película no se dejaba muy claro qué tono quería seguir la historia, por lo que ya se quemó mucho el horror en las películas y se decidió simplemente por hacer películas de humor con el personaje de Chucky. Esta película comienza con Tiffany, la que fue la novia de Charles Lee Ray en vida, la cual logra conseguir los restos de Chucky que se dejaron en la tercera película. En esta ocasión lo restaura y hace un ritual vudú para poder traerlo de nuevo a la vida. Luego Chucky pues mata al novio que tenía Tiffany en ese entonces y pues logran hacer como una clase de masacre. Después de pelearse pues con Tiffany, Chucky la mata para después traspasar su alma a una muñeca, pues es asesinada ya que Chucky no quería casarse con Tiffany y esta lo había encerrado. O sea, fue un drama muy ridículo ahí de que porque
Tiffany creía que Chucky le iba a proponer matrimonio, pero Chucky en realidad le dijo que nunca le quiso proponer matrimonio, entonces ella se enoja, lo encierra como a un niño, Chucky se escapa, después la mata y la traspasa a una muñeca. O sea, es como todo muy ridículo, pero pues así es la película. Pues Chucky le dice a Tiffany que la única manera de poder recuperar sus cuerpos es conseguir un amuleto vudú muy importante. Este amuleto fue enterrado con el cadáver de Charles, o sea, del cuerpo humano de Chucky. Y pues la idea es ir hasta Nueva Jersey, que es donde está enterrado Charles, y recuperar este amuleto. Después de una larga travesía con una pareja muy de personajes planos que solamente pelean y se echan la culpa el uno al otro de por qué va mal la relación, pues después de un largo trayecto con esta pareja y con Chucky y con Tiffany escondiéndose y matando como siempre, pues llegan a un cementerio. En ese cementerio estaban exhumando a Charles, pues al cadáver humano de Chucky, y pues matan al forense y hay una confrontación entre la pareja plana de humanos y la pareja de Chucky y Tiffany. Chucky es asesinado y Tiffany es dada por muerta. La cosa es que un inspector, el cual ve el cadáver del muñeco de Tiffany, ve que seguía viva. Y pues casualmente Tiffany estaba embarazada de Chucky y da a luz a un pequeño muñeco diabólico engendro. Pues o sea, esto en resumen es la trama central de la película. Tenemos que en esta película hay muertes muy buenas, hay muertes ciertamente bastante buenas. Se destaca la que pasó en el motel, en donde había una pareja teniendo sexo. Y pues en el motel, en la parte de arriba en el techo, había un espejo gigante. Y pues lanzan una piedra a ese espejo y caen pedazos de espejo muy puntiagudos y matan a la pareja que estaba pues, teniendo sexo en la cama. Es una muy buena escena. Algo que destacar es que después de esa escena, Chucky y Tiffany se excitan y pues también tienen sexo. O sea, es algo también muy ridículo que va acompañado pues con el gore. Es un humor muy gore. También hay una muerte de una explosión en un auto. Se destaca bastante esa muerte, es muy buena. Y pues la última muerte fue la del inspector que mata al supuesto hijo de Chucky. Esa también es una muy buena muerte. Bueno, pues en estos momentos con esta película la franquicia ya estaba totalmente ridiculizada, como ya lo había dicho. Sigue siendo un tipo de género de slasher, pero con excesos de humor negro y mucha ridiculez con los personajes. También hay ciertos tipos de humor sexual y bastantes clichés. El humor sexual me refiero es como esta tensión sexual que había durante toda la película con Tiffany y con Chucky. O sea que aparte de ser un humor negro muy marcado y un humor gore muy marcado, también había un humor sexual. O sea que ya pasó de ser una película de terror a una película slasher a una película de slasher muy ridícula. Entonces aquí vemos como todas estas metamorfosis que va teniendo la saga. Bueno, los efectos especiales son bastante regulares. Podrían haber sido mucho mejores. Además la banda sonora es una confrontación entre música de los 80 y los 90, por lo que resulta algo curioso el efecto que causa en la película. Apenas era como esa transición entre 80 y 90 y pues se intentaba como marcar como esa confrontación de géneros. Algo que se debe tener en cuenta es que la película no fue sacada para cine, sino que fue directamente sacada al mercado de los DVDs. Algo muy lamentable ya que hubiera tenido muy buena aceptación en taquilla ya que es una nueva entrega de Chucky y aparte hubiera sido muy buena para los cines ya que era una película de humor. Esto mismo de sacar las películas en DVD sucedería con la siguiente entrega que es la del hijo de Chucky que saldría en el año 2004. Esta película también seguiría con los típicos humores negros y humores clichés que venían de la anterior entrega. Esta película, como ya dije, salió en el 2004 y pues comienza presentándonos al personaje principal, el cual es el hijo de Chucky, que habría aparecido al final de la última película de la novia de Chucky. Este hijo, este niño, como ya Chucky y Tiffany habían muerto, fue recogido en el cementerio en el que terminó la película anterior. El hijo de Chucky además es utilizado como animal de ventriloquía, el cual es explotado por un señor que lo maltrata y lo insulta. El hijo de Chucky no sabe nada de su origen y no sabe por qué tiene pesadillas de muerte y de destrucción. Algo muy curioso es que este hijo nació muy pacífico, o sea, no es para nada agresivo y es más bien enfermizo, ya que él es bastante feo.
Tras todos estos maltratos, una vez el hijo de Chucky estaba viendo las noticias y estaba viendo que se estaba grabando una película en la que aparecían Chucky y Tiffany. Algo que destacar es que en esta película no se trata de una metaficción. O sea, sí se estaba rodando una película de Chucky y Tiffany, pero era inspirada en lo que había pasado años atrás con lo que pasó en el cementerio, ya que encontraron a los dos muñecos muertos, por lo cual fue muy sospechoso y pues decidieron hacer una película sobre eso, pero no se trata de ninguna metaficción alejada de la cronología original. No, es parte de la misma historia y no es una metaficción, es una película que es totalmente consecutiva a la anterior. Entonces están haciendo una película de ellos dos y el hijo de Chucky ve esto en la televisión y ve que tiene una marca en su muñeca, pues el muñeco de Chucky tiene una marca en su muñeca que dice Made in Japón, hecho en Japón, marca que también tiene el hijo de Chucky. Entonces por esto él intuye que en efecto es hijo de Chucky. Él en ese momento estaba siendo explotado por este ventrílocuo, estaba siendo explotado en Reino Unido y se escapa del ventrílocuo y va hacia New Jersey, que es en donde están grabando la película. Al grabar la película, pues el hijo de Chucky ve un amuleto, ve el amuleto que tenía Chucky pues en la cuarta entrega, ve el amuleto y recita un conjuro el cual le da vida a Tiffany y a Chucky de nuevo, y obviamente por arte de magia tienen sus mismas personalidades, teniendo en cuenta que son muñecos totalmente artificiales y que no tienen nada que ver con los que murieron en la anterior película, algo totalmente ilógico, pero que porque es ficción se les perdona, ya que tiene unos huecos de trama mega grandes. Después de revivir a Chucky y a Tiffany, pues aquí se tiene la parte de la película que es más ridícula, ya que se empiezan como a meter temas muy random para una película de este tipo. Por ejemplo, se tiene una subtrama en la que no se sabe la sexualidad del hijo de Chucky, por lo cual Chucky decide que lo va a llamar Glenn y Tiffany decide que lo va a llamar Glenda. Entonces hay como un conflicto de género para este niñe, ya que no se sabe en efecto qué es. En sí la película va avanzando y pues se queda muy estancada, ya que se enfrasca demasiado en los clichés y en las cosas típicas del cine de humor y del cine de terror, aunque no es ni siquiera terror como ya lo había dicho. El final es bastante confuso. Podemos ver que Tiffany se traspasa el cuerpo de una actriz y esa actriz tiene dos hijos, los cuales son hombre y mujer. Entonces también se tiene como otro conflicto, ya que se cree que se traspasó el alma de Glenn al niño y de Glenda a la niña, por lo cual el niño y la niña son dos personalidades de una misma persona que tenía conflictos de género. Entonces es algo muy muy confuso y muy ridículo que se muestra pues en la película. En sí yo creo que esta es la peor entrega de la saga, ya que tiene una banda sonora en realidad muy mala, demasiado mala, y los efectos especiales son muy mejorables. O sea, no son malos, pero son muy mejorables. Todo lo que alguna vez pudo ser serio en la franquicia murió ya hace varios años. O sea, es un pseudo slashers que tiene enormes elementos de una comedia negra. Simplemente es eso, una comedia negra que tiene los personajes de Chucky y de Tiffany, pero que en realidad no representa para nada lo que fue Chucky y en lo que pudo haber sido Tiffany. En el año 2013 deciden pues revivir la franquicia y sacar una nueva película que se llama La Maldición de Chucky. Como ya dije, se estrenó en el 2013 y comienza con una madre y su hija en silla de ruedas. Estas están en una casa y reciben un muñeco good guy llamado Chucky. Al parecer a la hija le gustó el repartidor. Ya la hija, como ya dije, está en silla de ruedas y pues es algo retraída. Vemos que la madre es bastante maltratadora con su hija, siempre la cohíbe, siempre dice que los hombres son malos, entonces pues existe como esa relación tóxica entre madre e hija. Como primera muerte vemos que Chucky asesina a la madre de la chica en silla de ruedas. Eso todavía en la película no se tenía claro si había sido Chucky, pero en efecto sí fue Chucky, y pues la asesina. Por lo que la hija queda sola. Entonces llega su hermana, que se llama Barbe, y el esposo de su hermana, la sobrina y un cura. Después del asesinato, pues como ya dije, llegan estos familiares y su hermana quiere vender la casa. Esta es una subtrama algo irrelevante, pero pues sí, la meten ahí en la película.
Y la sobrina se encuentra pues a Chucky en el baño y se encariña pues con el muñeco. Tras esto, la chica en silla de ruedas, que no lo había dicho pero se llama Nika, decide que pues todos se queden a comer para la noche y pues que tengan una velada algo familiar, algo que no se había visto antes, ya que la familia en cuestión era muy separada. Vemos que Chucky empieza a hacer de las suyas y envenena uno de los platos de la comida con veneno para ratas. Este envenenamiento le cae al cura, el cual se siente muy indispuesto y decide conducir hacia la parroquia pues para sentirse un poco mejor. Decide regresar a la parroquia. Lo que vemos acá es que el cura choca y queda prácticamente decapitado por el accidente de autos que tuvo. Vemos que Chucky se esconde y hace varias cosas bastante ilógicas para un muñeco que no está vivo. Y también tenemos que vuelve a pasar lo mismo que pasó con Andy hace bastante tiempo. Y es que Chucky le empieza a contar cosas malas a la niña. La empieza a decir que Dios no existe, le empieza a decir groserías. Y empieza pues como a decir todas estas cosas que Chucky le dijo a Andy en la primera película. También vemos que en esta película hay una subtrama muy relevante que no sirve para nada, que es que la hermana de Nika, o sea Barbie, la que vino nueva, está en secreto enamorada de la niñera de Nika. Entonces es una subtrama muy relevante. Esta niñera también es asesinada por Chucky mediante una electrocutación que le hace con agua y con un cable que estaba suelto. Entonces la electrocuta y pues la mata. Tras todos estos hechos, Nika se da cuenta de que el muñeco tiene algo muy raro, algo ciertamente bastante raro, y pues su hermana no le presta atención porque pues está pensando en el drama amoroso que tiene pues con la niñera. Por no hacer caso, obviamente Chucky mata a la hermana de Nika y así es que se revelan las cicatrices que tenía de las películas anteriores. Y aquí se deja ver lo más importante de toda la película, y es que Charles, al parecer Charles, pues obviamente Chucky, Charles fue vecino de la familia de Nika desde que eran niñas. Vemos que Charles fue presentado a la familia de Nika y poco después mata al padre de Nika y secuestra a su madre, que estaba embarazada de ella. La madre llama a la policía y pues Charles se venga clavándole un puñal y dejando inválida a Nika, y por eso es que Nika está en silla de ruedas. Después de esto vemos a Charles huyendo y ahí es donde se conecta con la escena que vemos al principio de la película 1, que es cuando Charles está huyendo y llega a la juguetería. O sea, ahí nos dan como la explicación del crimen del que está huyendo Charles. Vemos que después de los hechos condenan a Nika por locura y la policía se la lleva. Ahí vemos también que todas estas películas están interconectadas, ya que aparece Tiffany, la novia de Chucky, y lo envía a un lugar desconocido. Este lugar, al parecer, es la casa donde vive actualmente Andy, pero Andy ya está preparado para hacerle frente a Chucky y pues le mete un escopetazo en la cabeza. Algo muy, pues también ridículo, pero que nos trae de vuelta a un personaje tan importante como lo fue Andy. Vemos que los efectos especiales de esta película son bastante buenos, ya que son muy modernos, son del 2013, como ya lo había dicho. Las muertes son bastante realistas y el muñeco tiene unos efectos al moverse y al hablar muy bien logrados. No parece una marioneta, sino que en esta película también se optó por usar efectos especiales de computadora, o sea que también se agradece. La banda sonora es mucho más oscura y cumple su cometido. Además, esta película ya se aleja bastante de lo que fue el humor y se acerca al terror y al slasher puro. Como ya dije, se deja bastante de lado todas sus antecesoras, ya que se deja de lado el humor negro y la comedia exagerada. Un gran error que cumple esta película es que condenan a Nika por locura. ¿Qué pasa? Que Chucky en sus ojos tenía una cámara implantada y este muñeco supuestamente fue examinado por los forenses. ¿Qué pasa? Que si se hubiera encontrado esta cámara, simplemente se hubiera comprobado la inocencia de Nika y no lo hubieran llevado a ningún sitio de salud mental o a ninguna cárcel. O sea, todo es muy lógico en esta película, pero se agradece que exista, ya que devolvió a Chucky a sus inicios y se volvió a lo que era el terror puro, algo que es de agradecer. Tras esta película sacan en 2017 una nueva entrega que se va a llamar El culto de Chucky.
En esta película vemos que es la continuación directa de la anterior y nos muestran a Andy, al Andy que nos había mostrado en la película anterior. Vemos que él es un gran amante de las armas, ya que quiere pues defenderse de todo lo que se le pueda venir. Vemos que tiene secuestrado a la cabeza de Chucky en una bóveda y que de vez en cuando lo tortura. Y al parecer Andy no tiene muy buenas relaciones sentimentales con nadie, ya que tiene muchos traumas y la gente lo puede reconocer por lo que pasó cuando él era niño, con todo esto de que él le echaba la culpa de los asesinatos al muñeco, con toda la violencia que estaba pues alrededor de él y pues todo esto. Como ya dije, él tiene a Chucky secuestrado en una cámara, supuestamente pues lo tortura, le hace vejámenes como para vengarse de todo lo que le había pasado cuando era chico. Como ya dije, esta es la secuela directa, o sea que el final que vemos en la anterior película es el principio de esta. Vemos que Nika fue declarada del todo como loca y fue internada en un hospital mental. Allí le hicieron creer que ella fue la culpable de todos los asesinatos y que ella le destrozó la vida pues a su sobrina, a la sobrina chiquita que tenía. Poco a poco, al hospital mental donde está Nika, van llegando muñecos los cuales parecen ser Chucky. Varias personas en el hospital van muriendo a manos de estos Chuckys y van dejando rastros de que en efecto sí es él. Andy, con el motivo de salvar a Nika, va a la clínica e intenta probar que Chucky sí existe, llevando la cabeza del propio Chucky y torturándola en vivo y en directo, pero no le creen y lo acusan de ser un farsante, el cual tiene como objetivo pues sacar a Nika de del merecido claustro en el que está. Vemos que llega también una señora que supuestamente es la tutora legal de Alice, pero en efecto es Tiffany, la novia de Chucky, y lleva un muñeco que también es otro Chucky más. La tutora, como ya dije, es la novia de Chucky. Poco a poco, Chucky va armando un ejército de muñecos poseídos por un conjuro vudú, como es en todas las entregas, y a la vez que va pasando esto, los enfermos de la clínica mental van muriendo. Por ejemplo, vemos que también matan a una muchacha que había quemado su casa, la matan clavándole espejos en la cara, decapitándola. También matan a una enferma de esquizofrenia, la mata Chucky, ya que se había suicidado por culpa de Chucky. Vemos que Chucky posee a todos y se forma una fiesta de sangre y múltiples Chucky van surgiendo y van matando a todos los que hay en el hospital. Vemos también que dejan a Andy encerrado en el hospital mental, ya que Andy intenta salvar a Nika, pero no puede, ya que es totalmente neutralizado por el ejército de Chuckys. Y al final vemos que Nika es poseída también por otro Chucky. O sea que todo en esa película tiene que ver con un ejército de Chuckys, por eso se llama el culto de Chucky. Al final vemos una escena post créditos en la que Kyle, acuérdense de Kyle, que era la amiga de Andy que aparecía en la segunda película, va a la casa de Andy y se queda torturando también a la cabeza original de Chucky que tenía Andy en la bóveda. Otro hecho también bastante sorprendente, ya que vemos una personaje que fue muy relevante para la historia hace muchos años, entonces es bastante bueno verla. En esta película hay personajes que ya no son tan planos, vemos que todos los locos de la clínica mental tienen una personalidad muy propia, una personalidad muy marcada, entonces es bastante se agradece bastante que exista esta gran diversidad de personajes. Los efectos en especiales son bastante regulares. Toda la película se desarrolló solamente en un escenario y la música es bastante pobre. Se ve que contaron con muy poco presupuesto para realizar la película. Vemos que es un solo escenario en toda la película, o sea, solamente contamos con el hospital mental, algo que es totalmente lamentable, ya que al ver una película no nos queremos aburrir viendo siempre el mismo espacio. Pero con Chucky pasa esto, que vemos simplemente siempre el mismo espacio y queda totalmente mal. Ver tanto espacio aburre, tanto el mismo espacio aburre bastante. Se admira pues que hayan logrado mantener la saga hasta este punto, ya que pues contamos con 7 películas que son cronológicamente correctas, o sea, todas hacen parte del mismo universo, por lo cual se agradece que haya tenido por lo menos una continuidad y que no hayan caído como en las típicas jugadas de hacer remakes y reinicios ridículos, pero esto no duraría mucho, ya que en el año 2019 saldría un remake de Chucky, el cual se llamaría El Muñeco Diabólico. Vemos que la película se basa pues en Andy, pero no es el Andy que nosotros conocemos, es un nuevo Andy, un chico con una madre soltera y que tiene un novio
que la madre pues tiene un novio muy malo, y vemos que Andy quiere un nuevo juguete, quiere un nuevo celular, pero su madre le lleva un nuevo juguete. Al parecer la madre trabaja pues en una tienda de juguetes y le lleva un nuevo muñeco. El muñeco que le lleva es la nueva sensación de todos los niños y se llama el muñeco Buddy. Este muñeco está inspirado en la apariencia que tenía Chucky, pero no tiene nada que ver con los muñecos Good Guy. Es un muñeco totalmente tecnológico que hace que se conecta a los televisores, que es un muñeco puramente tecnológico, que es como un asistente personal tecnológico, por así decirlo. Vemos también que al principio de la película hay un empleado de esta fábrica de muñecos, el cual está muy desconforme con su trabajo y opta por modificar el muñeco y hacerlo que no tenga límites, o sea, hacer el muñeco que no tenga límites de violencia ni de lenguaje. Entonces hace que el muñeco pues sea totalmente libre a la hora de aprender cosas, ya que el muñeco posee un sistema de inteligencia artificial que, por si ustedes no saben, el sistema de inteligencia artificial hace que las cosas que tienen esa inteligencia vayan aprendiendo poco a poco de su entorno y vayan formando, pues como por así decirlo, una personalidad virtual que se basa en la realidad. ¿Qué pasa? Que en teoría, en la ficción, estas inteligencias artificiales deben tener un límite. Lo que hace el trabajador de la fábrica es quitar este límite y hacer que pueda aprender tanto violencia como cosas malas, como cosas sangrientas, y tener su propia lógica macabra. En efecto, este tailandés modifica el muñeco que le llegaría a Andy. Entonces Andy empieza como a manifestar cosas de que no le gustaba que su gato maullara muy fuerte, que no le gustaba que el novio de su madre pues estuviera con su madre, y pues todo esto es asumido por Chucky, por lo que en algún momento el muñeco, que es Chucky, el muñeco Buddy, que se va a llamar Chucky en esta película, va a asesinar al gato y va a asesinar al novio de su hermana. Esto pues hace que se forme un verdadero caos en el entorno familiar de Andy, ya que pues su madre queda prácticamente sola. Se hacen sospechas de que el asesino puede ser Andy, ya que encuentran pues la cabeza del novio de su madre, la encuentran en la basura, y pues van presentando ciertas sospechas. También vemos que Andy tiene un vecino que es un afroamericano, que es un policía, y forma cierta relación de amistad con él. Al parecer, Chucky está celoso de que Andy dijo que la madre de este policía era su mejor amiga, por lo cual decide pues matarla. Entonces el afroamericano tiene pues ciertas sospechas de que el asesino de su madre y el asesino del novio de la madre de Andy puede ser Andy. Después de toda esta historia de asesinatos y de sospechas, la historia termina desembocando en una tienda de juguetes en donde Chucky logra controlar todos los elementos tecnológicos de la tienda. Ahí logra secuestrar a la madre de Andy, que era la que trabajaba en esta tienda. Logra secuestrarla y pues chantajear emocionalmente a Andy para que peleara con él, o para que jugara con él, según su lógica. Andy, yo no sé de dónde saca fuerzas, pero logra vencer a Chucky, logra rescatar a su madre, y pues al final vemos que están apuñalando y quemando al muñeco. Algo que destacar de esa película es que los efectos especiales fueron bastante buenos, ya que se grabó prácticamente el año pasado, entonces los efectos fueron muy recientes, fueron muy buenos. La trama a mí no me gustó para nada, la trama en lo personal a mí no me gustó, ya que la veo muy rebuscada, se aleja completamente de lo que representaba Chucky. O sea, ya no vemos ningún elemento sobrenatural en esta película, sino que todo se debe a un mal uso de la tecnología. Puede ser en sí una buena enseñanza, pero no es una buena historia para ponerle el nombre de Chucky. Solamente podría considerarse buena cuando se trata de los asesinatos, ya que los asesinatos son bastante sádicos, son bastante buenos, son bastante gráficos. Entonces se puede considerar que en ese punto sí es buena la película. ¿Qué pasa? Que esta película recuerda más que todo a un episodio cual sea de Black Mirror, ya que simplemente se trata de exponer una utopía tecnológica apocalíptica que demuestra lo mal que estamos en la sociedad actual. Una crítica totalmente vacía que se ha dado miles de veces en el cine, que se ha dado miles de veces en muchas series, y que recuerda simplemente a un capítulo random de Black Mirror. Si le hubieran puesto otro nombre a la película no hubiera tenido ningún problema, pero la cosa es que le pusieron Chucky, el muñeco diabólico.
2019, algo que es totalmente irrespetuoso para lo que es la saga entera, ya que fue una saga que estuvo compuesta por 7 películas cronológicamente correctas, que algunas fueron malas, algunas fueron buenas, pero todas lograron seguir una secuencia lógica, una secuencia que pertenecía a una misma historia, que no trataba de inventarse cosas y sacarse cosas de la manga, sino que por lo menos se mantenía. Y después pasamos a ver una historia totalmente diferente, un reboot totalmente innecesario, que simplemente utiliza el nombre de Chucky para obtener público, ya que la franquicia en sí tiene mucho público objetivo. Entonces la cosa es que esta película hubiera estado bien, pero si no se hubiera llamado Chucky y si no se hubiera caracterizado como Chucky. Bueno, en sí, la saga de Chucky, la saga de películas es buena, recomiendo que se la vean toda, menos la última, ya que la última prácticamente no tiene nada que ver con las demás. Las primeras 3 películas, la primera trilogía de Chucky, es más que todo orientada al terror slasher, al gore, al slasher puro y duro, como lo puede ser Viernes 13 o como lo puede ser Pesadilla en la calle Elm, aunque un poquito más cachondo, un poquito más divertido. Después las dos películas que siguen, que serían La novia de Chucky y El hijo de Chucky, son puro humor negro, puro humor sobrenatural. Entonces también se las recomiendo si quieren ver más que todo películas de humor. No va a dar nada de miedo, ya que no tiene nada característico de películas de miedo, simplemente es humor. Y por último, las otras 2 películas, que son El culto de Chucky y La maldición de Chucky, vuelven a los orígenes del personaje y pues tratan de irse más que todo a los géneros del terror y el slasher puro. Ya no es de un slasher tan cómico, sino el slasher puro. Entonces es como más ir a los orígenes del personaje. Y la última película, que es el reboot, es simplemente una utopía tecnológica. No tiene nada de sobrenatural y deja mucho que desear para la franquicia. Bueno, gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este podcast. Estuvo bastante largo, bastante sustancioso, espero que lo hayan entendido muy bien. Y pues esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por la audiencia. Hasta luego.